Que fue, mi gente, es John Aquaviva. En esta oportunidad vamos a estar reaccionando a la más reciente publicación de los archivos de Twitter. Esta es la tercera parte y es sobre un tema que muchos de nosotros estábamos esperando fuera a ser mencionado, y es el de la eliminación de Donald Trump de Twitter. Ahora, yo inclusive el día de ayer, cuando reaccioné a la segunda parte de estos archivos, dije que me gustaría que la próxima parte fuera precisamente sobre este caso, y pues no se hizo esperar mucho. Este es el hilo más largo de archivos de Twitter hasta ahora, son más de 50 tweets, así que voy a obviar algunos puntos que están, por ejemplo, en imágenes de conversaciones, y voy a tratar de únicamente hablar de los puntos principales de cada tweet que se envía en este hilo, porque si no, obviamente el video duraría más de una hora. Entonces vamos a tratar de hacer que sea lo más conciso posible y al mismo tiempo ver todos los tweets de esta saga. Y resulta que esta saga es solo la primera parte, porque han decidido hacer, al parecer, como los guionistas de Harry Potter, que volvieron un libro en dos películas, con la última película de la franquicia, porque aquí pues pusieron los archivos de Twitter, la eliminación de Donald Trump, primera parte, del 6 de octubre al 6 de enero. Y después dicen que las otras partes van a venir mañana por Michael Schellenberg, que va a publicar el caos dentro de Twitter el 7 de enero. Y después el domingo Barry Weiss revelará las comunicaciones internas secretas desde la fecha clave del 8 de enero. Ahora, para las personas que me seguían en Twitter, en Instagram digo, hace un par de horas estuve en vivo en Instagram por una hora respondiendo sus preguntas, hablando con ustedes. Así que si quieren estar allí para el próximo programa en vivo, los que se lo perdieron, simplemente síganme en Instagram. Mi perfil lo tienen aquí en pantalla, o pueden simplemente utilizar el vínculo que está en la descripción. Ahora vamos a empezar. El mundo sabe mucho de la historia de lo sucedido entre los disturbios en el Capitolio el 6 de enero y la eliminación del presidente Donald Trump de Twitter el 8. Les mostraremos lo que no se ha revelado: la erosión de los estándares dentro de la empresa en los meses anteriores al 6 de enero, las decisiones de los ejecutivos de alto rango de violar sus propias políticas y más, en el contexto de una interacción continua y documentada con agencias federales. Sea cual sea su opinión sobre la decisión de destituir a Trump ese día, las comunicaciones internas en Twitter entre el 6 y el 8 de enero tienen una clara importancia histórica. Incluso los empleados de Twitter entendieron en el momento que era un momento histórico, lo que estaba pasando con la destitución de Trump de la plataforma. Tan pronto como terminaron de prohibir a Trump, los ejecutivos de Twitter comenzaron a procesar nuevos poderes. Se prepararon para prohibir a los futuros presidentes y las Casas Blancas, tal vez incluso a Joe Biden. La nueva administración, dice un ejecutivo, no será suspendida por Twitter a menos que sea absolutamente necesario. Los ejecutivos de Twitter eliminaron a Trump en parte por lo que un ejecutivo llamó el contexto que rodea las acciones de Trump y sus partidarios en el transcurso de las elecciones y, francamente, durante más de 4 años, palabras de ejecutivos de Twitter. Al final miraron una imagen amplia, pero ese enfoque puede cortar en ambos sentidos. Entonces aquí hay un intercambio, por ejemplo, donde le están hablando a Vijaya Gade, que están buscando hacer un documento que le querían presentar a Vijaya Gade, donde se están tomando conversaciones, tweets, entrevistas de Trump, para tratar de mostrar cómo Trump utilizaba un lenguaje codificado para incitar a la violencia. Después dice: la mayoría del debate interno que condujo a la prohibición de Trump tuvo lugar en esos 3 días de enero. Sin embargo, el marco intelectual que se estableció en los meses anteriores a los disturbios. Antes del 6 de enero, Twitter era una combinación única de cumplimiento automatizado basado en reglas y una moderación más subjetiva por parte de los altos ejecutivos, como lo mencionado en el video de ayer. La empresa tenía una amplia gama de herramientas para manipular la visibilidad, la mayoría de las cuales fueron arrojadas a Trump y otros antes del 6 de enero. Importante, antes. Recuerden, supuestamente era por lo ocurrido el 6 de enero, pero esto habla de antes, meses antes. A medida que se acercaba la elección, los altos ejecutivos, tal vez bajo la presión de las agencias federales con quienes se reunían más a medida que avanzaba el tiempo, lucharon cada vez más con las reglas y comenzaron a hablar de BIOS como pretextos para hacer lo que probablemente habrían hecho de todos modos. Después del 6 de enero, los internos, los empleados empezaron a comunicarse en Slack y muestran que los ejecutivos de Twitter se divertían con las relaciones intensificadas con las agencias federales. Aquí está el jefe de confianza y seguridad, Joel Roth, lamentando la falta de descripciones de calendario suficientemente genéricas para ocultar sus socios de reuniones muy interesantes. Entonces dice... mira la forma en la que habla, inclusive, Joel Roth. Dice,
Bueno, resulta que yo soy un fiel creyente de la transparencia en tus calendarios, pero he llegado a un punto donde algunas reuniones se volvieron muy interesantes, con personas que están em, oye, con personas y no habían suficientes nombres genéricos para poder ocultar de qué se trataban estas reuniones. Pero ten en cuenta, son reuniones de negocio muy aburridas que definitivamente no tienen nada que ver con Trump. Definitivamente no me estoy reuniendo con el FBI, lo juro. Y obviamente esto lo dice en tono sarcástico, un chiste, ¿verdad? Y una vez más, este es Joel Roth, ¿ok? Quien era el jefe de confianza y seguridad de Twitter. Estos informes iniciales se basan en búsquedas de documentos vinculados a ejecutivos destacados, cuyos nombres ya son públicos. Incluyen a Roth, el ex jefe de fideicomisos y políticas Vijaya Yade, y el consejero general adjunto y ex abogado principal del FBI, Jim Baker. Recuerden, hablamos de él en la primera entrega de estos archivos de Twitter. Un canal de Slack en particular ofrece, por si no saben, Slack es simplemente un lugar que utilizan personas típicamente dentro de una compañía para comunicarse, para compartir archivos, para compartir, mira, tenemos que hacer esto está en tal punto de desarrollo, nos faltan estas cosas por hacer. Básicamente una red social, pero para trabajo y para personas que típicamente están en una misma compañía. Entonces, un canal de Slack en particular ofrece una ventana única a la evolución del pensamiento de los altos funcionarios a fines del 2020 y a principios del 2021. El 8 de octubre del 2020 los ejecutivos abrieron un canal llamado US 2020 XFN Enforcement. A través del 6 de enero, este sería el hogar de debates sobre eliminaciones relacionadas con las elecciones, especialmente las que involucraban cuentas de perfil alto o a menudo llamadas VIT, que eran básicamente usuarios de Twitter muy importantes. Había por lo menos un poco de tensión entre operaciones de seguridad, un departamento más grande cuyo personal utilizó un proceso más basado en las reglas para abordar problemas como la no por, las estafas y las amenazas, y un cuadro más pequeño y poderoso de altos ejecutivos de políticas como Roth y Gade. Hablamos también de eso el día de ayer, de cómo habían estas riñas internas entre distintos grupos, unos de los cuales se estaban apegando a las normativas públicas de Twitter y otros que estaban haciendo las cosas aparentemente basadas únicamente en sus prejuicios y sus agendas políticas particulares. El último grupo era una Corte Suprema de Moderación de Alta Velocidad, el grupo al que pertenecían personas como Roth y Gade, emitiendo fallos de contenido sobre la marcha, a menudo en minutos y basados en conjeturas, intuiciones, inclusiones en búsquedas en Google, incluso en casos que involucraban al presidente. Entonces pone un tweet de Trump mencionando lo que él creía estaba pasando en las elecciones del 2020 y él dice, el mencionar esto sería suficiente para hacer que fuera una violación de nuestras políticas, ¿verdad? Si resulta que esto que se está diciendo es falso, ¿cierto? Entonces, durante este tiempo, y eso es Joel Roth una vez más enviando estas comunicaciones dentro de ese grupo de Slack. Durante este tiempo, los ejecutivos también estaban claramente en contacto con las agencias federales de seguridad e inteligencia sobre la moderación del contenido relacionado con las elecciones. Si bien aún estamos al comienzo de la revisión de los archivos de Twitter, descubrimos más sobre estas interacciones todos los días. Se le pregunta al director de políticas, Nick Pickles, si debería decir que Twitter detecta información errónea a través de ML Revisión Humana y asociaciones con expertos externos. El empleado pregunta, sé que ha sido un proceso resbaladizo, no estoy seguro si quieres que nuestra explicación pública dependa de eso. ¿Ok? Entonces, le están preguntando, ¿de qué forma quieres que nosotros justifiquemos las decisiones que estamos tomando si nos lo preguntan? ¿Quieres que seamos lo suficientemente vagos como para que no nos puedan agarrar en que esto no tiene sentido porque si hubiese sido investigado verdaderamente por un grupo de expertos se hubiesen dado cuenta de esto, de aquello, por ejemplo en el caso de la laptop de Hunter Biden? ¿O quieres que simplemente utilicemos algunas de esas palabras tipo respuesta de político, ¿verdad? Pickles pregunta rápidamente si podrían simplemente decir asociaciones después de una pausa y dice, por ejemplo, no estoy seguro de que describamos al FBI o al Departamento de Seguridad Nacional como expertos, ¿ok? Entonces, en lugar de mencionarlos a ellos, simplemente dices asociaciones, tenemos socios, no se sabe quiénes son exactamente, pero claro que no, es el FBI, claro que no, son otros departamentos como el Departamento de Seguridad Nacional. Después aquí hablan también sobre el tema de la laptop de Hunter Biden. Esta publicación sobre la situación de la computadora de Hunter muestra que Roth no solo se reunió semanalmente con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, sino también con la oficina del director de Inteligencia Nacional, del DNI.
¿ok? Semanalmente, reuniones, ¿ok? El informe de Roth al FBI, al Departamento de Seguridad Nacional y al DNI es casi una farsa en su tono de autoflagelación. Dice, bloqueamos la historia de New York Post sobre la laptop, luego la desbloqueamos, pero dijimos lo contrario. Las comunicaciones están enojadas, los reporteros piensan que somos idiotas. En resumen, FML, que significa que me jodan la vida. Algunos de los últimos Slacks de Roth indican que sus charlas semanales con la Policía Federal involucraban reuniones separadas, y aquí se hace pasar por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional respectivamente, para ir primero a una cosa del Instituto Aspen y luego tomar una llamada con Apple. Entonces dice... Hola, desafortunadamente voy a tener que dejar pasar las reuniones hoy con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. Vi que eres un invitado para ambos, como es la política del sitio de Twitter. ¿Me puedes dar una rápida lectura de qué fue lo que se conversó, si algo interesante sale? Y dice, claro, espero que todo esté bien. Y él dice, sí, es solo un conflicto con los tiempos. Voy a estar en el Instituto de Aspen esta mañana hablando sobre el tema de las vacunas, y también tengo que tener una llamada con Apple para que no nos voten de la App Store durante esta llamada que se va a hacer con el Departamento de Seguridad Nacional. Em, entonces, aquí, no sé por qué Google me hace traducir cada tweet ahora. Aquí el FBI envía informa sobre un par de tweets, el segundo de los cuales involucra a un ex concejal y republicano del condado de Tippecanoe, Indiana, llamado Juan Basham. Entre el 2 y el 25% de las boletas por correo están siendo rechazadas por errores. El segundo informe del FBI se refería a este tweet de Juan Basham. El tweet marcado por el FBI circuló en Slack. Twitter citó a PolitiFact para decir que se demostró que la primera historia era falsa, y luego señaló que la segunda ya se consideró sin violencia o sin violación en numerosas ocasiones. Luego, el grupo decide aplicar la etiqueta "Aprenda cómo votar es seguro y protegido", porque un comentarista dice, es totalmente normal tener una tasa de error del 2%. Roth luego da el visto bueno final al proceso iniciado por el FBI. Entonces resulta que efectivamente la razón, o por lo menos una de las razones prevalentes por las cuales se pusieron esos boletines en tantos tweets en esa época, es por las opiniones del FBI. Al examinar todo el Slack de aplicación de las elecciones, no vimos ninguna referencia a las solicitudes de moderación de la campaña de Trump, la Casa Blanca de Trump o los republicanos en general. Nosotros vimos, pueden existir, nos dijeron que sí, sin embargo, estaban ausentes aquí. Después continúa y dice, a ver, esto está fragmentado ya. Ok, aquí está. Okay. Entonces, dice... esto inspira un largo Slack que se lee como una parodia que dice, estoy de acuerdo en que es una broma, reconoce un empleado de Twitter, pero también está admitiendo literalmente en un tweet un delito. El grupo declara que el caso de Hodge es un caso límite, ya que Michael Huckabee, si no me equivoco, había hecho, por cierto, lo que pasa aquí, la razón por la que estoy trastabillando es porque, si pueden ver, aparece de 27 y después a 32. Y para poder llegar a los que están en el medio tienes que darle clic a uno de estos tweets en particular. En fin, no sé por qué los hilos no están funcionando bien, por lo menos en la computadora. Pero sí, básicamente era un chiste que había hecho Michael Huckabee sobre que, bueno, quizás deberíamos darles boletas a nuestros abuelos difuntos, ¿verdad? Y era una broma que él estaba haciendo, obviamente. Y resulta que... se tiene una conversación al respecto, y un empleado de Twitter reconoce que es una broma, pero dice, pero también está admitiendo literalmente en un tweet un delito. El grupo declara que el caso de Hodge es un caso límite, y aunque uno señala que no hacemos excepciones con las bromas o la sátira, finalmente deciden dejarlo en paz porque ya hemos molestado suficientes osos, ¿ok? Todavía podría engañar a la gente, declara el grupo reacio al humor antes de pasar de Huckabee. Entonces, básicamente, había muchos que querían suspenderlo o bloquearlo por ese tweet de comedia, de chiste que él había publicado. Una vez más, el tema de que nosotros no dejamos pasar un tweet si dice algo que pudiera ser dañino, aun si está dicho en un tono de humor,
pues me parece una absoluta farsa. Nosotros tenemos 10.000 millones de ejemplos de cosas que han dicho izquierdistas, supuestamente comediantes, no solo dicho, fotos que han publicado, videos que han subido, historias que han publicado, que son historias satíricas, pero que una vez más, una persona podría leerlo y no saber que lo es y creer la noticia que se está vendiendo, especialmente durante el tema de Trump y el caso de Rusia. ¿Cuántas veces no se compartieron estos artículos que eran supuestamente declaraciones de primera mano de que Trump le había pagado a estas mujeres para que orinaran en la cama de hotel donde solía quedarse Barack Obama y su esposa? O sea, una cantidad de locuras, ¿verdad?, que eran compartidos, y muchas veces quienes los compartían eran supuestos comediantes o intentos de comediante, y esos tweets siempre estaban perfectamente bien, siempre aparecían no solo en las cuentas de estas personas, aparecían en las tendencias con frecuencia. Después, Roth sugiere que la moderación, Joel Roth, incluso en este caso, es absurdo y podría depender de si la broma resulta o no en una confusión. Este caso aparentemente tonto en realidad presagia serios problemas posteriores. En los documentos ejecutivos a menudo amplían los criterios a cuestiones subjetivas como la intención. Entonces, si un video es auténtico, pero ¿qué se mostró? ¿Por qué se mostró? Entonces, un video puede ser auténtico, pero la pregunta es ¿por qué lo mostraste exactamente? ¿Cuál fue tu intención con mostrarlo? Ustedes probablemente recordarán que hay un ejemplo de esto de Donald Trump, que él compartió un meme en el que aparecen dos bebés, un bebé afroamericano y un bebé blanco, y básicamente están corriendo uno a otro para darse un abrazo. Y si no me equivoco, esto era un video que salió de algún anuncio publicitario de antaño o algún tipo de video viral, ¿verdad? Y básicamente eran dos bebés corriendo uno al otro para darse un abrazo, un video muy bonito, obviamente, y resulta que alguien había hecho un meme de esto y había publicado por encima de eso el logotipo de CNN, y había publicado una pancarta que tenía obviamente una connotación que ustedes se pueden imaginar con respecto a que el bebé blanco estaba de alguna forma violentando al bebé afroamericano. Entonces obviamente era un chiste, obviamente era una parodia. Y por esto Trump tuvo que no solo responder a una multitud de preguntas que le hicieron en conferencia de prensa tras conferencia de prensa, sino también los medios de comunicación se volvieron absolutamente locos por este tema. Que ¿cómo es posible que Trump está promoviendo algo como eso y haciendo parecer que eso es real? Cuando cualquier persona sabría que era una comedia, que era un chiste, pero aparentemente si los ejecutivos de Twitter en estos grupos en las sombras determinan que la intención que tú tenías de compartir algo era una intención nefasta, entonces podían utilizarlo para justificar el que se suspendiera la cuenta o se borrara la publicación. Entonces la orientación se mostró un tweet privado para condenar o apoyar. Una broma causa confusión, este reflejo será clave el 6 de enero, dice este tweet. En otro ejemplo, los empleados de Twitter se preparan para pegar una etiqueta de advertencia de que la votación por correo es segura. En un tweet de Trump sobre un error postal en Ohio, antes de darse... Por cierto, ¿alguien me puede decir cuál es el meme con Ohio? ¿Alguien me puede decir cuál es ese meme? Estoy por fuera del memeverso en la actualidad, pero lo he visto muchas veces, ¿verdad? Aparece algo, ¿verdad? Y dicen, esto es lo más normal de Ohio, esta es la cosa más esto de Ohio. Es un meme, aparentemente en la actualidad no estoy seguro qué significa y de dónde salió. Si alguien me lo puede explicar, se lo agradezco. A ver, dice... entonces era sobre un error de postal en Ohio, y por eso iban a implementar una nueva etiqueta de advertencia en un tweet de Trump antes de darse cuenta de que los hechos ocurrieron, lo que significaba que el tweet era objetivamente preciso. Entonces estaban hablando de esto, ¿verdad? De que cómo podemos decir que esto era información errónea cuando el hecho ocurrió. ¿Okay? Entonces, una vez más, están teniendo conversaciones sobre esto y cómo lo podían justificar. Muy bien hecho en velocidad. Trump estaba siendo filtrado de visibilidad hasta una semana antes de las elecciones. En este caso, los altos ejecutivos no parecían tener una infracción en particular, pero aún así trabajaron rápido para asegurarse que un tuit bastante anodino de Trump no pudiera ser respondido, compartido o gustado. ¿Okay? Y después se dice una vez más, muy bien hecho en la velocidad. El grupo estaba satisfecho que el tweet de Trump se hubiese tratado e invisibilizado rápidamente. Un seguimiento aparentemente inocuo involucró un tweet del actor Real James Wood, cuya omnipresente presencia en conjuntos de datos de Twitter discutidos ya es una broma interna de los archivos de Twitter. Después de que Woods empezó a citar en Twitter con enojo sobre la advertencia, la etiqueta de advertencia de Trump, el personal de Twitter, en una vista previa de lo que terminó sucediendo después del 6 de enero, se desesperó por tener una razón para actuar, pero resolvió con golpearlo fuerte en el futuro. ¿Okay? Entonces, dice...
Eh, Ok. James Wood dice que está, aquí están hablando, ¿verdad? Dice, James Wood está tan por encima de nuestro límite de strikes que nuestras herramientas no funcionarían con él. Mi sugerencia sería que lo accionáramos por algo que valiera la pena el fiasco que va a ocurrir si fuéramos a suspenderlo por la cantidad de seguidores que tiene, en lugar de por esta captura. Eh, Porque no tenemos nada que sea una política firme que podamos utilizar para justificarlo. Y después dice, sí, entonces me estás diciendo que estás de acuerdo con dejar que esto permanezca y le podemos dar fuertemente en el futuro con una base más fuerte. Aquí se aplica una etiqueta a la congresista republicana de Georgia, Jody Hice, por decir di no a la gran censura tecnológica, y las boletas enviadas por correo son más propensas que las boletas en persona, es solo sentido común. Y una vez más, ponen la misma etiqueta. Los equipos de Twitter fueron suaves con Hice, solo aplicaron una intervención suave, y Ross se preocupó por una reacción negativa de la óptica de la guagua censura. Entonces, una vez más, no solo estaban haciendo apuntes de estas son las personas que estamos con un ojo sobre ellos para poderlos suspender tan pronto tengamos algo que siquiera sea parecido a una razón que podamos utilizar públicamente, como es el caso de James Woods y muchos otros, sino que también estaban obviamente burlándose del tema de que habían personas molestos porque estaban haciendo exactamente lo que estaban haciendo. O sea, lo peor de todo, ¿verdad? Ay, mira, esta gente con la guagua, censura, la lloradera y tal. Mientras que literalmente eso es lo que estos ejecutivos de Twitter estaban al parecer haciendo. O sea, increíble. Mientras tanto, hay múltiples casos de participación de tweets a favor de Biden que advierten que Trump puede intentar robar las elecciones que salieron a la luz solo para ser aprobados por altos ejecutivos. Deciden simplemente expresa preocupación de que las boletas enviadas por correo no lleguen a tiempo. Entonces, en el caso de Trump hablando sobre la potencialidad de que ocurra algo que no debería en las elecciones, eso es visto como algo que tiene que ser borrado o invisibilizado. Pero si la contraparte es cierto y hay una persona pro Biden o demócrata o izquierdista que está diciendo que Trump es el que puede terminar intentando hacer tales cosas indebidas en la elección, eso simplemente es una expresión de preocupación y está permitido en Twitter. Y después dicen en la comunicación, eso es comprensible. Incluso el hashtag de roba nuestros votos que hace referencia a la teoría de que una combinación de Amy Coney Barrett y Trump se robará las elecciones está aprobado por Twitter porque es comprensible y es una referencia a una juez de la Corte Suprema y una decisión de la Corte. En este intercambio nuevamente involuntariamente humorístico, el ex fiscal general Eric Holder afirmó que el Servicio Postal de Estados Unidos fue deliberadamente lisiado, aparentemente por la administración de Trump. Inicialmente recibió una etiqueta de advertencia genérica, pero Roth la eliminó rápidamente. Más tarde, en noviembre del 2020, Ross preguntó si el personal tuvo un momento para desacreditar las historias de recuento de votos que sus contactos del Departamento de Seguridad Nacional le dijeron que eran una combinación de alrededor de 47 teorías de conspiración. Entonces, el Departamento de Seguridad Nacional les está indicando a Twitter cuáles son las cosas que ellos tienen que ponerle atención y resulta que eran cosas que eran puestas por simpatizantes de Trump. Pero una vez más, cuando básicamente los mismos argumentos eran utilizados por simpatizantes de Biden o simplemente por detractores de Trump, las reglas cambiaban por completo y de la misma forma lo hacía la implementación de una censura a este contenido. El 10 de diciembre, mientras Trump estaba disparando 25 tweets que decían cosas como se está dando un golpe de Estado frente a nuestros ojos, los ejecutivos de Twitter anunciaron una nueva herramienta de desamplificación de L3. Este paso significa que una etiqueta de advertencia ahora también podría venir con una desamplificación. Entonces, algunos ejecutivos querían usar la nueva herramienta de desamplificación para limitar silenciosamente el alcance de Trump más de inmediato, comenzando con el siguiente tweet, que era una publicación de una entrevista. Sin embargo, al final el equipo tuvo que usar herramientas de etiquetado más antiguas y menos agresivas, al menos durante ese día, hasta que las entidades L3 se pusieron en marcha a la mañana siguiente. Entonces querían poder empezar a disminuir drásticamente el alcance de Trump de inmediato, pero tenían que esperar hasta que se terminaran de construir, siquiera se terminaran de programar estas herramientas nuevas L3. La importancia es que muestra que Twitter
al menos en el 2020, estaba desplegando una amplia gama de herramientas visibles e invisibles para frenar el compromiso y el alcance de Trump en Twitter, mucho antes del 6 de enero. La prohibición llegará después de que se agoten otras vías. En Twitter, los ejecutivos de documentos se refieren con frecuencia a bots. Por ejemplo, pongamos un bot en eso. Un bot es cualquier regla de moderación heurística automatizada. Puede ser cualquier cosa. Cada vez que una persona en Brasil usa verde y mancha en la misma oración, se puede tomar una acción. En este caso, parece que los moderadores agregaron un bot para un reclamo de Trump realizado en Breitbart. El bot termina convirtiéndose en una herramienta automatizada que observa de manera invisible tanto a Trump como aparentemente a Breitbart. Y el 6 de enero se cubrió rápidamente. Trump para el 6 de enero ya se había cubierto rápidamente de bots. No hay forma de seguir los intercambios frenéticos entre el personal de Twitter entre el 6 y el 8 de enero sin conocer los conceptos básicos del vasto léxico de siglas y palabras orwellianas de la empresa. Para, por ejemplo, rebotar una cuenta es ponerlo en tiempo de espera, generalmente para una revisión o enfriamiento de 12 horas. Intersticial, uno de los muchos sustantivos que se usan como verbo en Twitter Speak. Denialist, es una persona que niega, ¿verdad? Es otro. Significa colocar una etiqueta física encima de un tweet para que no se pueda ver. La PII tiene varios significados, uno de los cuales es intersticial de interés público, es decir, una etiqueta de cobertura aplicada por razones de interés público. La publicación a continuación también hace referencia a D proactivo, es decir, filtrado de visibilidad proactivo. Estos son todos los antecedentes necesarios para el 6 de enero. Antes de los disturbios, la compañía estaba involucrada en un proyecto intrínsecamente loco e imposible, tratando de crear un conjunto de reglas aparentemente racionales y en constante expansión para regular cada situación de habla concebible que pudiera surgir entre humanos. Este proyecto era absurdo, pero sus líderes no pudieron ver esto. Se infectaron con el pensamiento grupal y llegaron a creer sinceramente que era responsabilidad de Twitter controlar tanto como fuera posible de qué podía hablar la gente, con qué frecuencia y con quién. Los ejecutivos de la empresa el día 1 del crisis del 6 de enero al menos trataron de hablar de boquillas sobre su vertiginoso conjunto de reglas. Para el día 2 comenzaron a vacilar y para el día 3 1 millón de reglas se redujeron a una. Lo que decimos va. Y eso fue el final de por lo menos esta parte. Ahora, también hay una cosa que quiero mencionar, ¿verdad? Andy No publicó en su cuenta de Twitter esto, dice... en los últimos archivos de Twitter se revela que el líder de respuesta de acción de crisis y elecciones de Twitter, Patrick Conlon, fue uno de los varios tomadores de decisiones que presionaron para que las bromas de los conservadores fueran la base de las huelgas de los términos de condición, o sea, de las suspensiones. Conlon trabajó en inteligencia durante años en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Después resulta que un poco más tarde, al publicar esto, última hora, hace segundos, el líder de respuesta a crisis y elecciones de Twitter, Patrick Conlon, borró su cuenta de LinkedIn detallando su trabajo de inteligencia anterior en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Pero tiene un archivo y publicó la vista de ese archivo. Y también él es la persona que publicó el mensaje de Trump diciendo: vete a casa en amor y en paz, que fue uno de los últimos tweets, o si no el último tweet que Trump publicó. Y esta persona, Patrick Conlon, marcó ese tweet para que el personal de Twitter lo pudiera ver y para que Trump pudiese ser suspendido de forma permanente. Entonces, y por cierto, ahora estoy viendo una cosa, todavía faltan algunos tweets más. Este es el problema con estos hilos, ¿vale? Un desastre absoluto, desastre absoluto. No sé qué está pasando aquí. Ok, entonces estamos en el 57, ahora pasamos al 58. Dice, por ejemplo, este tweet de libertad o muerte del tabano Stop the Steal, Mike Crowley, provoca reacciones acaloradas. Ross se queja de Crowley y dice: este imbécil, pero todavía parece decidido a ceñirse al menos superficialmente a las reglas, con ganas de actuar, si esto acaso constituye una incitación. A las 2:39 p.m. un funcionario de comunicaciones le pidió a Ross que confirmara o negara una historia que había restringido la capacidad de Trump para tuitear. Ross dice: no lo hemos hecho. Minutos más tarde, Ross ejecutó el acto histórico de rebotar a Trump, es decir, ponerlo en tiempo afuera. Espero que usted esté apropiadamente protegido por seguridad, dice un colega. Después, este tema de la política tal vez acentuado por las consultas de los ejecutivos de comunicación, que ellos mismos tienen que responder a las preguntas del público, aparece ocasionalmente. 2 días después se ven conversaciones sobre sacar a comunicaciones del circuito.
el primer correo electrónico de toda la empresa de Gade el 6 de enero. El primer correo electrónico que envía Vijaya Gade anunció que se habían rebotado 3 tweets de Trump, pero lo que es más importante, señaló la determinación de utilizar violaciones legítimas como guía para cualquier suspensión permanente. Y después dicen, ¿qué miércoles real? ¿Es seguro decir que el tweet de Trump, vete a casa con amor y en paz, en medio de los disturbios, no fue bien recibido en la sede de Twitter? Están diciendo cosas como, ¿qué miércoles? Esto puede ir, este es Patrick Conlon, ¿qué miércoles? Esto puede ir también a que sea visto por los miembros de este grupo que decidían si algo iba a ser censurado o no. Lo voy a etiquetar ahora. Joel Ross dice sí. Y después Patrick Conlon dice, disculpa, en realidad me puse emocionalmente molesto viendo ese tweet. Resulta que no soy un robot. ¿Quién lo sabría? Y dice, es verdaderamente horrorizante. Es un ser humano horrible. Hablando sobre Trump, obviamente. Unas últimas notas sobre el 6 de enero. Roth en un momento miró y descubrió que Trump tenía una gran cantidad de aplicaciones de bot duplicadas. Al final del primer día, los altos ejecutivos todavía están tratando de aplicar las reglas. Al día siguiente contemplarán un cambio importante de enfoque. Y pues sí, esas son las últimas declaraciones sobre este hilo. Así que una vez más, ¿verdad? Cualquier persona que vio, y creo que esto va a ser el caso con la gran mayoría de los archivos de Twitter, cualquier persona que simplemente estuviese prestando atención en los últimos años, vio todo esto pasar, vio que la justificación que se estaba dando no era acorde a lo que en realidad estaba ocurriendo para las suspensiones de una gigantesca cantidad de personas. Una enorme cantidad de personas también pudo ver que el alcance de contenido era típicamente otorgado a un lado del espectro ideológico político y no al otro. Entonces, todo esto nosotros lo pudimos ver, ¿verdad? Pero, como he dicho y vuelvo y repito, una cosa es que tú puedas hacer una afirmación únicamente porque tú lo viste y crees que eso es lo que pasó. Otra cosa es esto. Esto ya es otro nivel por completo. Esto es mostrar lo que estaba ocurriendo, mostrar de qué forma se estaban tomando estas decisiones. Y miren, si así fue en Twitter, yo les pregunto, ¿ustedes creen que en las demás plataformas masivas tecnológicas es diferente? ¿Ustedes creen que Twitter es la excepción a la regla? ¿Ustedes creen que Twitter es la norma? O por lo menos lo era. Aparentemente ahora bajo la nueva guardia de Elon Musk, aparentemente quizás las cosas cambien. Como dije, todavía eso está por verse. Pero sí, yo personalmente creo que lo segundo es cierto y estoy seguro que ustedes también. El tema de que esto es probablemente lo que pasa en todas estas grandes plataformas, ¿verdad? Se hacen una cosa desde el punto de vista público, lo que se va a decir a las personas, otra cosa desde el punto de vista de lo que ocurre tras bastidores. En fin, con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.